Que si hay personas que nunca cambian, no es porque Dios no tiene el poder para transformar y cambiar a esa persona, sino porque esa persona se rehúsa a que Dios lo cambie. Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer un solo texto bíblico y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 9:24, Deuteronomio 9:24. Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Lo repito: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escucharla. Gracias, Señor, por cada persona que usted ha traído hasta este lugar para escuchar tu palabra. Padre, yo le pido que trate con nosotros, que tu palabra, Señor, nos confronte si tiene que hacerlo, que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos purifique. Y yo te pido, Señor, que usted me dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, el denuedo para compartir tu palabra de una manera responsable. Padre, yo te pido que abra el corazón de cada hermano, de cada persona aquí presente, y que así como Lidia, ellos estén atentos a tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por cada persona, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos que están de pies. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: hay personas que nunca cambian. Hay personas que nunca cambian. Y quiero hacer la salvedad desde el inicio, diciendo de que si hay personas que nunca cambian, no es porque Dios no tiene el poder para transformar y cambiar a esa persona, sino porque esa persona se rehúsa a que Dios lo cambie. No es, hermano, que Dios no puede transformar y cambiar a las personas, pues Él es Dios, tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Él es nuestro creador. Y qué mejor persona para transformar la creación que el creador, que sabe cómo nos creó. O sea, Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar a cualquier persona. Pero el punto es que hay personas que están como la iglesia de Laodicea, que al Señor lo han sacado de su vida y no permiten que el Señor haga cambios en sus vidas. Hermano, nosotros no podemos caer en el error que cayó el pueblo de Israel, al cual Moisés le habla en este texto bíblico. Y no digo este texto bíblico concerniente a nadie en esta iglesia, sino que debemos de tomarlo como una enseñanza y nosotros no ser como el pueblo de Israel. Y yo estoy casi seguro que usted en algún momento ha escuchado esta frase. Quizás usted la ha usado o ha escuchado a una persona usarla. Cuando usted se encuentra con una persona, un amigo de muchos años, de la infancia, y usted toma tiempo y habla con esa persona, y en algún momento usted dice: pero fulanito no ha cambiado, es el mismo. O sea, ustedes han usado esa frase. Usted se encuentra con una persona de muchos años y lo ve, dice: pero esa persona no ha cambiado, todavía tiene el mismo amor, la misma humildad, el mismo cariño, la misma paciencia. Hermano, cuando usted se encuentra con una amistad de muchos años, puede decir que esa persona todavía es cariñosa como antes.
O quizás puede decir que esa persona todavía sigue desangrudo como antes. Hay personas que desde que usted los conoce son mentirosos. Y usted, después que se encuentra con ellos, después de muchos años, dice: wow, pero fulanito no ha dejado de ser mentiroso. Desde que usted lo encuentra, después de muchos años, comienza a hablar mentira. Pasan muchos años, hermanos, sin ver a esa persona. Y quizás esa persona sigue siendo la misma persona chismosa. Usted dice: wow, pero verdaderamente que fulanito, fulanita nunca ha cambiado. Pero también podemos decir lo mismo en característica positiva de una persona. Hay personas que mantienen la misma humildad, el mismo amor, la misma sinceridad, la misma lealtad. Y también podemos decir: esa persona nunca ha cambiado. Hermanos, y en cierta manera esto fue lo que Moisés quiso expresar del pueblo de Israel en este versículo. Hermano, miren lo que dice Moisés. Le dice al pueblo: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Hermano, Moisés está diciendo que el pueblo de Israel nunca cambió. Hermano, en esa etapa Moisés tenía 40 años con los israelitas. Desde que él los sacó del pueblo de Egipto, cuando él los liberó de la esclavitud de Egipto, hasta el momento poco antes de ellos cruzar el río Jordán, Moisés le dice: ustedes nunca han cambiado, siempre han sido el pueblo rebelde que yo conocí desde que estábamos en Egipto. Y des en cuenta, hermano, que ya él tenía 40 años con estas personas rondeando en el desierto. O sea, Moisés le está diciendo: ustedes son la misma persona desde que yo lo conocí 40 años atrás. Hermano, Moisés le dice: ustedes han sido rebeldes contra Dios desde el día que yo lo conocí, y ya hace 40 años de eso. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo: ustedes nunca cambian. Hermano, esta es la triste historia de personas que nunca cambiaron. El pueblo de Israel, esta generación, representa la triste historia de personas que nunca cambian. Hermanos, estas personas nunca cambiaron, se mantuvieron rebeldes contra Dios por esos 40 años. Esta es la triste historia de personas que nunca cambiaron. Y la consecuencia, hermano, que tuvieron que experimentar por nunca cambiar fueron dolorosas. Por nunca cambiar el pueblo de Israel, o tuvieron muchas ocasiones y situaciones fatales en su vida. Pasaron muchos momentos agrios, muchos dolores, muchos sinsabores, porque se mantuvieron rebeldes contra Dios y por su desobediencia. Hermano, por ellos nunca cambiar, que fue lo que Dios en muchas ocasiones le decía que cambiaran, que dejaran su rebeldía, que se tornaran obedientes a Dios. Por ellos nunca cambiar, Dios en muchas ocasiones lo entregaba en manos de sus enemigos. Ellos, por nunca cambiar su rebeldía a la obediencia a Dios, por permanecer por 40 años sin un cambio en su vida, Dios, hermano, muchas veces lo entregaba en la mano de sus enemigos, perdían guerras. Ellos, por nunca cambiar, tuvieron muchos muertos entre ellos. Hermano, es triste y es lamentable cuando nosotros no cambiamos, cuando nosotros no hacemos los cambios que Dios demanda de nuestras vidas. Las consecuencias son fatales, funestas al nosotros no cambiar. Y vemos, hermanos, que por ellos no cambiar, fue que Dios en un momento, en Números capítulo 21, Dios le envió una serpiente ardiente que lo mordieran y muchos de ellos murieron. Por la constante rebeldía, Dios envió muchas calamidades al pueblo. Muchas personas murieron porque se
mantuvieron en una misma postura y nunca cambiaron ante Dios. Números capítulo 21. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando el pueblo comenzó a murmurar contra Dios, Dios envió serpientes para que lo mordieran. Dice Números capítulo 21 del 4 en adelante. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermano, por esa constante rebeldía contra Dios, Dios envió serpientes para que lo mataran. Pero también, hermano, les trajo mal a este pueblo. Pero también por ellos no cambiar, cuando en Horma fueron derrotados por los enemigos. Y dice Deuteronomio capítulo 1: Jehová me dijo: dile, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Orna. Por ellos no cambiar su rebeldía en obediencia, Dios muchas veces lo entregaba en manos de sus enemigos. Hermano, pero la peor consecuencia de ellos no cambiar la experimentaron cuando Dios le dijo que por su desobediencia no iban a entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1 versículos 34 y 35 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y sabemos, hermano, que la tierra prometida representa el reino de Dios. Es una foto, es una ilustración del reino. Mis queridos hermanos, cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. Si no cambian, nosotros no entraremos a la tierra prometida, no entraremos al reino de Dios. Hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar para usted poder heredar el reino de Dios. Así como Dios le prohibió a ellos entrar en la tierra prometida, porque no cambiaron por 40 años, persistieron en su rebeldía, y así Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Nosotros debemos de entender que nosotros también, si queremos entrar al reino de Dios, hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Hermano, no podemos entrar tal como vinimos a Cristo al reino de Dios. En nuestras vidas tienen que haber cambios. Jesús nos recibe tal como somos, pero eso no significa que nos vamos a quedar de tal manera. Jesucristo te recibe tal como tú eres, con todos tus defectos, con todas tus debilidades, pero eso no significa que usted se puede quedar así. En su vida tienen que haber cambios si usted quiere entrar al reino de Dios. Hermano, una clara evidencia de que una persona ha conocido a Cristo verdaderamente, una clara evidencia de que una persona está en Cristo, es que en su vida hay cambios. Escúchame lo que le digo, hermano. Una clara evidencia de que una persona ha conocido a Cristo, una clara evidencia de que una persona está en Cristo, es que en su vida hay cambios. Nadie me puede decir que se ha convertido. Nadie me puede decir que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo y que su vida sigue igual y que no hayan surgido cambios. De ahí, hermano, que 2 de Corintios 5:17 dice de modo de que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. Y sí, hermano, podemos venir a Cristo tal como estamos. Pero hay cosas que tienen que cambiar. Usted no puede venir a Cristo y no cambiar y quedarse igual. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, tú puedes venir a Cristo siendo una persona injusta. Tú puedes venir a Cristo siendo un adúltero, un idólatra, un fornicario, pero tiene que cambiar. Tú no puedes quedarte de esa manera. De ahí, hermano, es que la palabra dice que tales personas no heredarán el reino de Dios. O sea, no hay entrada si en tu vida no hay cambio. Hermano, y miren lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Aparentemente en la iglesia de Corintios habían personas que eran ladrones, que eran maldicientes, que eran borrachos. Habían personas que eran fornicarios, idólatras. Pero el apóstol Pablo le dice a ellos: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Jesucristo le está diciendo a ellos: ustedes eran esto, eran aquello, pero ya cambiaron. Y por cuanto en su vida ha habido un cambio, pueden heredar el reino de Dios. Hermano, yo quiero que usted hoy sepa que lo peor que una persona puede hacer en su vida es que en su vida no hayan cambios para agradar a Dios. Eso es lo peor que puede suceder en la vida de una persona. Que en su vida no hayan cambios para usted agradar a Dios. Que en su vida no hayan cambios para usted sujetarse y vivir su vida conforme a la palabra de Dios. El pueblo de Israel por 40 años no cambió su rebeldía por obediencia a Dios. Y Moisés le dice a este grupo de personas que ya tenían 40 años: desde que yo lo conocí, ustedes no han cambiado. Usted podrá rebelarse contra cualquier persona y nada sucederle. Pero al vivir una vida de rebeldía contra Dios, eso traerá muchas calamidades, momentos agrios y amargos en nuestras vidas. Rebelarse contra Dios, hermano, no es usted incomodarse con Dios. Usted vivir una vida contrario a la voluntad de Dios es usted rebelarse contra Dios. Es usted vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Eso es usted rebelarse contra Dios. Y el negocio más tonto en el mundo es usted vivir una vida de rebeldía con Dios, con el Dios soberano, con el Dios, hermano, que tiene absolutamente todo bajo su control. Ese es el negocio más tonto que un hombre pueda hacer en su vida. Vivir toda una vida de rebeldía a Dios y no cambiar su rebeldía por obediencia al Señor. Hermanos, y si hay una persona con la cual usted y yo debemos estar bien, es con Dios. A nosotros nos conviene estar bien con Dios. De ahí es que desde hoy en adelante debemos cambiar nuestra rebeldía por obediencia a Dios. Y hay personas como el pueblo de Israel que hay que mostrarle con pruebas que en ellos no han habido ningunos cambios. ¿Usted sabía esto? Hay personas, hermano, como el pueblo de Israel, que hay que mostrarle con pruebas que en sus vidas no han habido cambio. Y no hay peligro más grande que cuando usted mismo se autoengaña. No hay peligro más grande que cuando usted se dice: sí, yo he cambiado, pero en su vida no han habido cambio. No hay engaño más peligroso que cuando usted piensa que usted ha cambiado conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad en su vida no han habido cambio. A mí me ha tocado hablar con varias personas. Personas, hermanos, que vienen a la iglesia, que han conocido a Cristo, pero que en sus vidas no han habido cambios. Y ellos están, hermano,
engañándose ellos mismos. Ellos piensan que sí, que su vida ha cambiado. Y para yo hacerle entender a ellos, y para que ellos puedan reconocer que en sus vidas no han habido cambio, que sus vidas están iguales, tengo que hacerle un recuento de cómo está su vida, para que ellos entiendan que en realidad no ha habido cambio. Personas, hermanos, que me ha tocado decirles: pero tú aún sigues consumiendo droga, tu vida no ha cambiado. Tú aún sigues hablando mentiras, tu vida no ha cambiado. Tú aún persistes en la malicia de tu corazón, tu vida no ha cambiado. Tú aún persistes con ese odio por dentro, tu vida no ha cambiado. Y tengo, hermanos, que hacer un recuento y mostrarle a ellos que en su vida verdaderamente no ha habido un cambio. Y Moisés hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Moisés, hermanos, en Deuteronomio, más arriba en este mismo capítulo, le acuerda a ellos de su rebeldía y de la idolatría del becerro de oro. Ya, Moisés le da un recuento de todas las veces que ellos se han tornado rebeldes contra Dios, para mostrarle que ellos no han cambiado en 40 años. Deuteronomio 9, Moisés le dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebelde a Jehová. Se lo dice otra vez. Le dice: ustedes no han cambiado. Ustedes han sido gente rebelde contra Dios desde el día que salieron de Egipto hasta que llegaron a esta tierra. Y él viene y le comienza y le refresca la memoria de cómo ellos se entregaron a la idolatría por primera vez con el becerro de oro. Le dice en el versículo 8: en Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y él le dice: cuando yo descendí, ustedes estaban entregados a la idolatría. Pero también le acuerda en los versículos 22 y 23. Le dice: también en Tabera, en Masa y en Kibrot Atabab provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Ernea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Y en el 24 viene y dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Aquí Moisés le menciona a Tabera, ese lugar, hermano, en Números capítulo 1, cuando ellos estaban quejando por los alimentos. Pero también le menciona a Masa. Le acuerda de este lugar, hermano, cuando ellos por sed se rebelaron contra Dios y murmuraron contra Dios. También le acuerda de Kibrot Atabá, de cuando ellos se rebelaron contra Dios y murmuraron diciendo que en Egipto tenían mejor comida. Y ahí es que Dios tiene que hacerle llover maná y cordonice del cielo. También le acuerda, hermano, de Cades Barnea, de cuando ellos se tornaron rebeldes, de cuando Dios le dijo a ellos que entraran a tomar la tierra prometida, pero por la mala noticia de aquellos espías que trajeron una noticia negativa, se llenaron de temor y no quisieron entrar. Hermanos, Él le acuerda de todas las veces que ellos fueron rebeldes y le muestra a ellos que ellos en realidad no habían cambiado y que habían sido lo mismo desde que salieron de Egipto, o sea, por 40 años. Hermanos, es bueno para nosotros hacer lo mismo, acordarnos de los lugares y momentos en los cuales hemos sido rebeldes contra Dios, para así identificar cuáles áreas en nuestra vida necesitan cambios que aún no han cambiado. Es necesario nosotros acordar aquellos momentos, aquel día,
aquel lugar en el cual yo me torné rebelde contra Dios, para yo identificar cuáles áreas de mi vida necesito cambiar. Yo necesito irme a Santiago en la plaza cuando hablé mentira. Yo necesito irme a aquel lugar cuando le fui infiel a mi esposa. Recordarme de esas cosas para yo entender cuáles áreas de mi vida tengo que cambiar. Es necesario que usted se acuerde de aquellos lugares que usted quizás se emborrachó o usó droga, para que usted se acuerde de las áreas que usted tiene que cambiar en su vida. Hermanos, y digo eso como ejemplo, no porque yo me haya emborrachado, o no porque yo le haya sido infiel a mi esposa, o no porque yo haya hablado mentira en el mall. Es un ejemplo para que usted entienda que es bueno trasladarnos a lugares que nosotros a Dios le hemos fallado, para poder identificar cuáles áreas en nuestra vida necesitamos cambiar rápidamente. Y eso fue lo que Moisés hizo con ellos. Le acordó de Tabera, de Masa, de Kibrot, Atabá, de Cades, de Bernea. Lugares, hermano, donde estos hombres se tornaron rebeldes contra Dios. Y para que ellos entendieran que en su vida aún no han habido cambios. Hermano, lo bueno que Dios ha sido con nosotros, aún en momentos cuando no lo merecemos. La bondad de Dios en nuestra vida, cuando nosotros hemos sido malos contra Dios. La fidelidad de Dios en nuestra vida, cuando nosotros hemos sido infieles contra Dios. La misericordia de Dios en nuestra vida, aun cuando nosotros no la merecemos. Eso nos debe conducir a cambiar lo que sea necesario para agradar a Dios en nuestras vidas. En el capítulo 8 de Deuteronomio, Moisés le acuerda al pueblo lo bueno y lo fiel que Dios había sido con ellos, a pesar de ellos no cambiar su rebeldía en obediencia al Señor. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 8. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios le está diciendo al pueblo: acuérdense que por esos 40 años que ustedes traspasaron en el desierto, la ropa de ustedes nunca se le envejeció, los pies nunca se le hincharon, las sandalias nunca se le gastaron. Yo estuve con ustedes por esos 40 años. Yo les suplí sus necesidades. Cuando tenían hambre, le envié maná del cielo, le envié cordonices. Cuando tenían sed, Moisés golpeó la roca y de ahí salió agua. Ya, Dios, hermano, le acuerda a ellos, Moisés le acuerda a ellos lo bueno que Dios ha sido con ellos, para que ellos, por la bondad de Dios, entiendan que tienen que cambiar en sus vidas. Hermano, yo creo que eso es más que suficiente para motivarte a ti y a mí a cambiar lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Lo bueno que Dios ha sido, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha librado, los milagros que Dios ha hecho a nuestro favor. Hermano, las oraciones que nosotros en algún momento de una manera desesperada le elevamos a Dios para que nos librara de un problema, Dios lo hizo. Nosotros debemos de acordarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso debe de conducirnos a nosotros a cambiar lo que tenemos que cambiar para agradar a Dios en nuestra vida. Y eso, hermano, lo que Moisés le trata de mostrar al pueblo en estos versículos. Hermano, de donde Dios a cada uno de nosotros nos ha sacado es más que suficiente para motivarnos a cambiar para agradar a Dios. Las veces, hermano, que Dios ha salvado mi vida debe ser más que suficiente para motivarme a mí y enfocarme en yo dar los cambios que Dios demanda de mi vida. Hermano, pero hay personas como el pueblo de Israel que nunca cambiarán, que seguirán lo mismo. Moisés le dijo a ellos:
desde que yo lo conocí, ustedes han sido rebeldes contra Dios. Él está diciendo, yo tengo 40 años con ustedes. Traspasé el desierto con ustedes. Y por 40 años ustedes no han cambiado. Han sido la misma mala persona, desobediente a Dios. Hermano, nosotros no podemos caer en el error que cayó el pueblo de Israel. Personas que no cambiaron en su vida. Personas que duraron 40 años y por su rebeldía y por no cambiar no entraron a la tierra prometida. Ahora usted quizás se pregunta, bueno, pastor, ¿qué debo hacer para cambiar? Ya que no podemos caer en el error de esta gente que nunca cambiaron. Esas personas murieron todos en el desierto y no cambiaron ninguno. ¿Usted sabía eso? Dios le dijo, por su rebeldía ninguno de esta generación entrará a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Esas personas nunca cambiaron. Constantemente se tornaban rebeldes contra Dios. Ahora, ¿cuál debe ser tu actitud si tú quieres que en tu vida hayan cambios? ¿Cuál debe ser tu actitud si tú quieres que en tu vida hayan cambios? Ya que para nosotros poder entrar al reino de Dios, a la tierra prometida, en nuestras vidas tienen que haber cambios. Acuérdense que el apóstol Pablo le dice que los hechiceros, que los idólatras, que los borrachos, los afeminados no heredarán el reino de Dios. O sea, que en la vida de los miembros de la iglesia de Corintios tuvo que haber un cambio. Y esas personas dejaron esas cosas atrás. ¿Qué tú le debes decir hoy a Dios para que Él cambie tu vida? ¿Cuál debe ser tu actitud para que en tu vida haya un cambio? Hermano, y cuando hablamos de una vida transformada, de una vida que dio cambios drásticos, de una vida que vimos cambios inmediatos, cambios palpables, cambios que todo el pueblo pudo ver, tenemos que hablar de la vida del apóstol Pablo. Pero cuando hablamos de vida de personas que nunca cambiaron, hablamos del pueblo de Israel, 40 años y no cambiaron. Pero cuando hablamos, hermanos, de una vida transformada, de una vida en la cual se hicieron cambios palpables, visibles, notorios, tenemos que hablar de la vida del apóstol Pablo. En la vida de este hombre, hermano, hubieron cambios tan grandes que este hombre dijo que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Miren qué cambio tan drástico. Esto me está diciendo que todo lo que para mí era importante ya no es importante. Todo lo que para mí yo lo tenía como ganancia, lo tengo ahora como basura, porque Cristo estaba en él y en su vida habían cambios. Cristo cambió la vida de este hombre tan drásticamente, hermano, que sus prioridades cambiaron. Su manera de hablar cambió. Su manera de pensar cambió. Su trato con las personas cambió. En la vida de este hombre hubo un cambio drástico e inmediato. Hermano, lo que era para él importante cambió. ¿Qué era importante para Saulo de Tarso? Defender su religión. Este hombre, hermano, fariseo de fariseos, perseguía a los cristianos, consintió que mataran a Esteban. Lo más importante para este hombre, hermano, era su creencia judaica. Pero eso cambió en su vida drásticamente. Y nos queda preguntarnos qué sucedió en la vida de este hombre para que en su vida hubieran cambios tan drásticos. Y para que su vida cambiara de tal manera, ¿qué sucedió en la vida de este hombre? Hermano, unas simples palabras dichas de un corazón sincero, un compromiso verdadero, un día en un desierto, un verdadero encuentro con el Salvador de gloria. Y las palabras que este hombre le dijo a su Señor en el momento correcto, en el lugar correcto, trajo cambios inmediatos a la vida de este hombre. Hermano,
el compromiso que tú hagas con Cristo hoy, el que tú digas estas palabras con un corazón sincero, genuino y verdadero, el que tú hoy asumas compromiso con el Señor. Determina si en tu vida habrán cambios genuinos y verdaderos. Hermano, una simple palabra dicha de todo corazón, un compromiso con la persona correcta en el momento correcto, trajo cambios sorprendentes en la vida de este hombre. Hechos capítulo 9. Vamos a ver qué es lo que una persona tiene que hacer para que en su vida hayan cambio. ¿Qué palabras necesitamos decirle al Señor verdaderamente para que en nuestras vidas hayan cambio? Hechos capítulo 9 del 1 al 6 dice la palabra: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, que sean cristianos, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y miren las palabras de este hombre. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El versículo 6, hermano, aquí radica lo que te quiero enseñar. Aquí radica lo que tú tienes que decirle al Señor verdaderamente para que en tu vida hayan cambio. Aquí radica, hermano, el compromiso que usted tiene que asumir con el Señor para que en su vida hayan cambios. Y usted no sea como los del pueblo de Israel, personas que nunca cambiaron. ¿Cómo transformó el Señor la vida de este hombre? ¿Cómo la vida de este hombre cambió? Miren las palabras de Pablo hacia el Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú a Cristo le dices: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, mi vida es tuya, yo haré lo que tú me digas que yo tengo que hacer. Cuando tú al Señor le dices verdaderamente: Señor, yo voy a obedecerte, voy a seguirte, voy a serte fiel, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, aunque vaya contra mi voluntad, aunque vaya contra lo que a mí me conviene, yo voy a hacer lo que tú me digas. Entonces en tu vida habrán cambios. Cuando de tu boca salgan estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí, hermano, es que usted le da permiso, ahí es que usted le da la libertad a Cristo para que Él comience a cambiar y a transformar su vida. Cuando una persona, hermano, a Jesucristo no le ha dicho estas palabras, cuando una persona no se ha rendido a los pies de Cristo y le ha dado la autoridad por completa de su vida a Cristo, y cuando Cristo no es su Señor, escuchen la palabra que Saulo dijo: Señor. ¿Qué significa el señorío de Cristo sobre tu vida? ¿Qué significa cuando tú llamas a Jesús Señor? Significa que Él gobierna sobre tu vida. Significa que tú estás sometido a su voluntad, a su palabra y a todo lo que Él quiera en tu vida. Eso significa señorío, estar por encima de otra persona. Hermanos, esta debe ser nuestra actitud si queremos que en nuestras vidas hayan cambio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, en su vida nunca habrán cambios usted haciendo lo que usted quiera.
En su vida nunca habrán cambios usted haciendo lo que a ti te trae beneficio o lo que a ti, entre comillas, te trae gozo y alegría. Lo que cambiará tu vida es cuando tú haces lo que el Señor quiere que tú hagas en tu vida. Hermano, y este cambio fue tan notable y drástico. Este cambio fue tan de repente en la vida de este hombre, porque verdaderamente le dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Hay personas que han dicho esta palabra, hermano, de la boca para afuera. Hay personas que a Jesús le dicen Señor de la boca para afuera, pero no están sometidos al señorío de Cristo. Para que hayan cambio en nuestra vida, verdaderamente tenemos que decirle con todo nuestro corazón: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y miren lo que dice el versículo 20. Poco después de Pablo convertirse y decirle al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga?, vemos un cambio notable y drástico en la vida de este hombre. Miren lo que dice el versículo 20 en el mismo capítulo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, vemos a un hombre que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, que decía que Cristo no era el Hijo de Dios, que eso era blasfemia, y el que confesaba a Cristo como el Hijo de Dios, hermano, lo encarcelaban. Pero vemos que después que este hombre le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, vemos un cambio drástico en la vida de este hombre. Hermano, en nuestras vidas nunca habrán cambios si usted a Cristo no le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y cuando el Señor te dice lo que tú debes hacer, tú tienes que hacerlo. Y lo que el Señor te dice que tú tienes que dejar, tú tienes que dejarlo. Y lo que el Señor te dice que tú tienes que arreglar, tú tienes que arreglarlo. Y lo que el Señor te dice que tú tienes que comenzar a hacer, tú tienes que comenzar a hacerlo. Hermanos, una clara evidencia de que una persona tiene una relación íntima y cercana con Dios es que en su vida hay cambios. Hermano, yo tengo un concepto con fundamentos bíblicos. Por ende, este es uno de ellos, que digo que una persona que en su vida no hayan cambio no ha conocido al Señor. Es imposible que una persona conozca a Cristo. Es imposible que una persona se rinda a los pies de Cristo y con toda sinceridad diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que en sus vidas no hay cambios. Una clara evidencia de que una persona tiene una relación íntima y cercana con el Señor es que en su vida hay cambios. Es imposible que usted esté cerca de Dios y que su vida siga igual. Cuando una persona tiene una relación íntima, cercana, verdadera y genuina con Cristo, en su vida hay cambios. Tiene que haber cambios. Hermano, y cuando yo veo la vida de una persona y que en la vida de esa persona no hay cambios, solamente me queda pensar que esa persona no tiene una relación íntima y cercana con el Señor. Porque cuando tú tienes una relación íntima y cercana con el Señor te hablará por medio de su palabra y te dará convicción de las cosas que tú tienes que cambiar. Y si las cosas siguen iguales en tu vida, es que tu relación está distante de Dios. Porque cuando una persona, hermano, tiene una relación cercana con su amado Salvador, va a escuchar la voz del Señor. El Señor tratará contigo, con tu espíritu, con tu alma, y te dirá las cosas que tú tienes que dejar de hacer o las cosas que tú tienes que comenzar a hacer. Es imposible que usted me diga a mí que usted tiene una relación cercana, íntima con el Señor y que en su vida no hayan cambios. Hermano, ¿y por qué en la vida del apóstol Pablo hubieron cambios tan drásticos y tan notables? Este hombre mantenía una relación íntima y cercana con el Señor. Este fue el mismo hombre que dijo en Primera de Tesalonicenses: orad sin cesar. O sea, manténganse hablando con Dios y que Dios sea el centro de su pensamiento diario.
O sea, este hombre nos enseña que él siempre mantuvo una relación íntima y cercana con el Señor. Por eso en su vida hubieron cambios. Hermano, yo estoy seguro que a cada uno de nosotros Dios nos ha mostrado lo que tenemos que cambiar, comenzando por mí mismo. Yo sé que a cada uno de nosotros Dios ha venido tratando con nosotros en estos últimos días de cosas que en nuestra vida tienen que cambiar. Yo estoy seguro que a cada uno de ustedes, me incluyo a mí mismo, Dios nos ha dicho las cosas que tenemos que cambiar. Hermano, yo sé que últimamente Dios nos ha venido hablando de cosas que en nuestra vida tienen que cambiar. Y nosotros no podemos ser como los del pueblo de Israel, que por 40 años no hubo ningún cambio en su vida. Que por 40 años, hermano, murieron en su vida sin haber un cambio. Nosotros no podemos caer en este mismo error. De ninguna manera nosotros podemos ser como estas personas. Hay personas, hermanos, que tienen añales en las iglesias y en su vida no hay cambio. Hay personas que tienen años en los caminos del Señor y en su vida no hay cambios. Hay personas, hermanos, que tienen un alto conocimiento bíblico, pero en su vida no hay cambio. No podemos ser como el pueblo de Israel, personas que nunca cambiaron. Hay personas, hermanos, como el pueblo de Israel, los que no entraron a la tierra prometida. Personas que han visto a Dios obrar en sus vidas, pero no han habido cambio en sus vidas. Personas que vienen a la iglesia, pero no han habido cambio en sus vidas. Personas que han visto la mano de Dios obrar de manera extraordinaria en su vida, pero no han habido cambios. Personas que Dios, hermano, le ha abierto puertas, lo ha sacado de la esclavitud, así como el pueblo de Israel. Dios le hizo llover cordonice y maná del cielo. Dios le hizo brotar agua de una roca. Dios los sacó de una manera milagrosa de la cautividad del faraón en Egipto. Pero aún así, ellos no han cambiado. Hermano, y nosotros cuando vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor de tal manera, ver los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, ver, hermano, lo fiel, lo real que es Dios en nuestra vida, a nosotros ver, hermano, la misericordia, la paciencia y la compasión de Dios a nuestra vida, a pesar de que nosotros somos torpes y nos tornamos rebeldes. Eso debe de conllevar a nosotros, hermano, a querer cambiar nuestra vida para agradar a ese Dios tan bueno que es con nosotros. Hermano, no podemos caer en el error de estas personas. Personas que nunca cambiaron. Hebreos 3, versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón como en la provocación. O sea, hoy hemos escuchado que Dios de nosotros quiere cambios. Hoy, hermano, Dios nos ha advertido de que no seamos como lo del pueblo de Israel, que Moisés tuvo que decirle a ellos que habían sido rebeldes desde que él los conoció. O sea, 40 años en su rebeldía y en su vida no ha habido cambio. Hoy no podemos endurecer nuestros corazones y pasar por alto de que Dios a muchos de nosotros tiene mucho tiempo diciéndonos que hay cosas que tenemos que cambiar. No podemos pasar por alto, mis queridos hermanos,
que hay cosas que Dios espera de nosotros que cambiemos. No podemos pasar por alto de que hay actitudes, hay tendencias, hay palabras, hay prácticas, hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar para no caer en el error que cayeron estas personas de que nunca cambiaron. Bueno, hay personas que en algún momento dijeron esto de muchos de nosotros: fulanito nunca va a cambiar. Y quizás ellos hubiesen tenido la razón si nosotros nunca hubiésemos conocido a Cristo. Nunca hubiésemos cambiado si Cristo no hubiese venido a nuestras vidas. Pero porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en nuestra vida han surgido cambios. De ahí, mis queridos hermanos, es que nosotros no podemos ser como estas personas que nunca cambiaron. Yo sé que a cada uno de ustedes, sin excepción ninguna, me incluyo yo mismo, últimamente Dios ha venido tratando con nosotros que hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que dejar atrás. Hay cosas que tenemos que comenzar a hacer. Pero el problema es que estamos como la iglesia de la Odisea, que hemos sacado a Cristo de algunas áreas de nuestras vidas. O sea, esa fue la iglesia que en Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Por qué Cristo tuvo que decirle estas palabras a ellos? Porque ellos habían sacado a Cristo. Así muchos de nosotros, hermanos, hemos sacado a Cristo de algunas áreas de nuestra vida, y en esas áreas no han habido cambio, porque hemos sacado a Cristo de esas áreas de nuestra vida. Y si Cristo no entra, no habrán cambios. De hermanos, que nuestra actitud, nuestras palabras hacia el Señor deben ser las mismas del apóstol Pablo, si queremos que nuestras vidas hayan cambio. Así como el Señor cambió su vida de una manera drástica, así como su vida cambió de una manera palpable ante todos que le rodeaban, cuando este hombre dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta que usted, mi querido hermano, con un corazón sincero, y hasta que usted no asuma este compromiso con el Señor y le diga verdaderamente: ¿qué tú quieres que yo haga? Este mismo hombre fue que terminó diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este hombre, hermano, verdaderamente le dijo al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Ya no es lo que yo quiero hacer, ya no es lo que a mí me gusta hacer, ya no es lo que a mí me trae placer, gusto o gozo hacer, ya no es lo que a mí me trae beneficio hacer, ya es lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Y cuando hacemos eso, es que podremos ver cambios en nuestras vidas. Y si en tu vida no han habido cambios, es porque tú a Cristo verdaderamente no le has dicho: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Estas fueron mis palabras para el Señor cuando me convertí en el 2012 en la prisión federal de los Estados Unidos. Ya yo estaba cansado de hacer lo que yo quería, y lo que yo quise hacer y hice fue lo que a mí me conllevó a ese lugar, a los momentos más dolorosos de mi vida, al perder mi familia, al perder la oportunidad de yo poder criar a mi hijo. Todo eso lo perdí porque yo estaba haciendo lo que yo quise hacer, y casi perdí mi vida en muchas ocasiones. Hasta que un día, un febrero del 2012, me rendí ante el Señor y le dije: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y desde ese momento el Señor comenzó a decirme las cosas que yo tenía que cambiar. Pero hasta el día de hoy Dios sigue diciéndome:
las cosas que necesito seguir cambiando. Porque hasta que Cristo venga o hasta que partamos de este mundo, habrán cosas que constantemente vamos a tener que cambiar. O sea, nosotros somos una construcción, una obra. Estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. De ahí, mis queridos hermanos, es que usted y yo no podemos ser como aquellas personas que nunca cambiaron. Y si aquí entre nosotros hay una persona que ha intentado cambiar su vida o que ha querido cambio en sus vidas, pero en su vida no han habido ningún cambio, no ha podido lograrlo, hoy es el día, hoy es el momento que usted diga lo mismo que dijo el apóstol Pablo, que le dijo al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, eso significa que usted se rinda a los pies de Cristo y le diga: Señor, desde hoy en adelante yo voy a vivir para agradarte a ti. Si aquí entre nosotros hay una persona que hoy quiera experimentar esos cambios, que hoy quiera que su vida comience a ser transformada, este es el momento en el cual usted, desde ahí donde usted está sentado, que usted asuma este compromiso y que diga las palabras del apóstol Pablo, pero dígaselo con todo corazón y haga conmigo esta oración. Este compromiso no es conmigo, no es con la iglesia, es entre usted y el Señor. Si usted quiere que su vida cambie, repite y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo. Señor, yo he querido cambiar, pero no he podido. Y sé que tú requieres cambios en mi vida. Hoy, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, yo te pido que usted me diga qué usted quiere que yo haga. Señor, deme la fuerza, deme el dominio propio para hacer lo que tú quieras que yo haga en mi vida. Jesús, sin ti yo no puedo cambiar. Gracias, Señor, por hoy perdonarme y venir a mi vida. Y gracias porque desde hoy en adelante yo sé que usted cambiará mi vida. Padre, todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y yo espero, hermano, que